Pantalla. Ahí estamos bien, ¿no? Estamos viendo ahí la, la pantalla, la proyección. Sí, sí, yo la Listo. veo. Joya. Bueno, vamos a hacer un repasito general rápido de lo que habíamos visto las clases pasadas. Habíamos arrancado definiendo qué era una magnitud tensorial, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que no alcanzaba con el vector tensión, sino que también necesitábamos el vector normal al plano porque la tensión era una tensión en función del plano, o sea, necesitábamos dos vectores y ahí aparecía una nueva magnitud, que era la magnitud tensorial, que necesitábamos el vector tensión, pero también el vector versor normal al plano. La tensión la habíamos definido como una fuerza diferencial un diferencial de fuerza distribuida por unidad de área integrada en un área diferencial, ¿no? O sea, un diferencial de fuerza distribuida por diferencial de área integrada en diferencial de área, ¿sí? Y habíamos dicho que los esfuerzos normales, momento en X y momento en Y, estaban directamente asociadas a las tensiones normales, ¿sí? Perdón, primero habíamos dicho que este vector ρ, el vector tensión, ¿sí? Si lo vemos en plano, el vector tensión lo podíamos descomponer en un vector tensión normal que llamábamos sigma y en otro vector tensión tangencial que llamábamos tau, ¿sí? Y decíamos que los esfuerzos normales, momento en X, momento en Y, estaban asociados a las tensiones normales y los esfuerzos de corte, tanto en X como en y el momento torsor estaban asociados a las tensiones tangenciales. Habíamos dicho que había un teorema de Cauchy que nos decía que si teníamos una tensión tangencial que tenía dirección hacia un vértice, en la cara ortogonal a ella íbamos a tener otra de la misma magnitud y si se acercaba al vértice, la otra también se tenía que acercar o si se alejaba del vértice, la otra también se tenía que alejar. ¿Sí? Eso era el teorema de Cauchy. Después habíamos visto que podíamos armar tres ecuaciones lineales eh, en donde se expresara la tensión. Entonces nos iba a quedar ρx, ρy y ρz como sigma, sigma x, o sea, la tensión normal en x, por L, que era el coseno director de las direcciones principales, más las tangenciales, ¿sí? Podíamos armar estas tres ecuaciones lineales y si estas tres ecuaciones lineales las transformábamos en una matriz, nos quedaba el tensor de tensiones, ¿sí? ¿Sí?
con su correspondiente dirección principal. Lo único que hacemos, y este tensor de tensiones también, si queremos, lo podemos expresar de esta forma, ρx, ρy, ρz, ¿sí? A esto es a lo que llamamos el tensor de tensiones, ¿sí? Habíamos visto también que el concepto de plano principal, ¿sí? Plano principal es aquel en donde las tangenciales son nulas. O sea, voy rotando mi sistema de referencias hasta que las tensiones tangenciales son nulas, donde encuentro plano con tensión tangencial nula, ese es un plano principal. Habíamos visto los invariantes, ¿sí? En donde teníamos el invariante uno era la suma de la diagonal principal, el invariante 2 era el producto doble, y el invariante 3 es el determinante, ¿sí? Ya sea en terna x y z o en terna 1, 2, 3. Por supuesto, en terna 1, 2, 3, cuando hablamos de el producto doble, no van a estar interviniendo las tangenciales porque son nulas, y cuando hablamos de terna x y z, va a ser el x por, sigma x por sigma y menos tau x y cuadrado, bueno, lo que habíamos visto. Después habíamos visto que en función de estos invariantes había una ecuación de Lagrange para determinar las tres raíces de esa, de esa ecuación, ¿sí? Que las tres raíces iban a ser las tres tensiones principales. Esa ecuación era sigma cubo menos el invariante uno por sigma cuadrado más el invariante 2 por sigma menos el invariante 3 igual a cero. De acá teníamos tres raíces, que esas tres raíces no eran otra cosa más que las tres tensiones principales. Después habíamos visto que los planos principales los podíamos determinar prácticamente con las mismas tres ecuaciones lineales que habíamos determinado, nada más que donde decía antes sigma x por L, por ejemplo, teníamos que poner sigma x menos sigma y después la misma ecuación. Siempre cambiábamos ese sigma x, sigma y, sigma z, le restábamos menos el sigma. Cuando utilizábamos el sigma 1 íbamos a determinar eh, las direcciones, la dirección principal número 1, cuando utilizábamos sigma 2 la dirección principal 2, y cuando utilizábamos sigma 3 la dirección principal 3. La única, no trampita, sino el único recurso que teníamos que hacer, ¿se acuerdan que nos quedaba un sistema compatible indeterminado? Entonces teníamos que poner arbitrariamente a eso que consideramos LMN, lo llamábamos de otra forma, como A1, A2, A3, o no, perdón, A1, B1, C1, pero simplemente para no confundirnos, le poníamos un valor arbitrario, que en general el valor arbitrario más fácil para ponerle es 1. Determinábamos, por ejemplo, A1 ya era igual a 1, con ese valor determinábamos B1 y C1 y después lo que hacíamos era transformarlo en norma, ¿sí? O sea que con la ecuación de, eh, por ejemplo, sigma x menos sigma por L más
tau x psi por m más por n, n. Igual a cero, tau y x por L más sigma i menos sigma por m más tau y z por n igual a cero, tau z x por L, tau z i por m, sigma z menos sigma por n igual a cero, ¿sí? De acá la única incógnita, porque es todo dato, la única incógnita son los cosenos directores, ¿sí? Los cosenos directores. Entonces, tenemos una ecuación, perdón, tres ecuaciones con tres incógnitas, le damos un valor arbitrario, por ejemplo, y determinamos m y n. Luego hacemos la raíz cuadrada de l cuadrado más m cuadrado más n cuadrado, dividimos L1 por este valor, M1 y N1 por ese valor, y ahí ya tenemos el versor, digamos, la dirección principal 1, porque acá utilizamos sigma 1. Si utilizamos sigma 2, vamos a tener la 2 y así. Bueno, después habíamos visto, ¿qué más habíamos visto? El concepto de plano octaédrico, ¿sí? Plano octaédrico es aquel que el versor tiene iguales componentes respecto de los tres ejes, ¿sí? ¿Sí? El plano octaédrico, ¿sí? Mismos componentes de, digamos, mismo ángulo de inclinación con el eje X y Z o uno 2 3 dependiendo de si es principal o no. Después, eh, habíamos visto que de este plano octaédrico lo que nos interesa es la tensión tangencial octaédrica, ¿sí? Y habíamos visto que llegábamos a un número que era 0,4714 multiplicado por el invariante 1 al cuadrado menos 3 veces el invariante 2, todo raíz cuadrada, ¿sí? Y, perdón, el 0,4714 no, no raíz cuadrada. Esto. Y eso era el valor de la tensión tangencial octaédrica que habíamos dicho que el año que viene la van a ir asociando con distintas teorías de falla, por eso es importante. Habíamos visto también el concepto de tensor esférico y tensor desviador, o sea, teníamos eh, el tensor de tensiones, lo podíamos descomponer en un tensor esférico, ¿sí? Que iba a explicar los cambios de volumen, y un tensor desviador que iba a explicar los cambios de forma, ¿sí? La tensión esférica iba a ser igual al invariante 1 dividido 3, con lo cual, si sumamos las tres tensiones esféricas, el invariante 1 del tensor esférico iba a ser obviamente igual al invariante 1 del tensor original. Y el tensor desviador, el invariante 1 iba a ser 0. Y ahí veíamos la directa relación entre el cambio de forma y cambio de volumen con el invariante 1,
que hasta ahora no sabíamos para qué nos servía. Sabíamos que el invariante 3, si era distinto de cero, era que teníamos tensión espacial, y que si el invariante 2 era distinto de cero, la tensión era doble, y si era igual a cero era lineal, pero no sabíamos para qué nos servía el invariante 1. Aquí lo vimos que está directamente relacionado con el tema de cambio de forma o cambio de volumen. Habíamos visto también que teníamos, así como una tensión tangencial octaédrica que iba a tener alguna relación con una teoría de falla, había otras teorías de falla que estaban relacionadas con las máximas tensiones tangenciales, con lo cual era importante determinar cuál es la máxima tensión tangencial, y habíamos determinado que la tensión tangencial máxima era sigma 1 menos sigma 3 sobre 2, ¿sí? Eso lo habíamos determinado, y habíamos visto, ¿sí?, los conceptos de circunferencia de Moore, en donde íbamos a tener, por ejemplo, sigma 3, sigma 1. Bueno, si fuera bueno, imagínense que esto es una circunferencia, ¿sí?, en donde la circunferencia que une sigma 1 con sigma 3 es aquella en donde, ¿se acuerdan lo que habíamos visto del haz de planos? ¿Sí? Todos los planos que rotaban alrededor del eje 2, o sea que m es igual a 0. Genéricamente, si tenemos esta situación entre sigma 1 y sigma 2, lo que tenemos son el haz de planos que rotan alrededor del eje 3, o sea que tenemos todos los n igual a 0, y entre sigma 2 y sigma 3, todos los planos que genéricamente rotan alrededor del eje 1, o sea que tenemos L igual a 0. Cualquier situación que se dé debería estar incluido dentro de este triángulo curvilíneo que forman esas tres circunferencias, ¿sí? Eh, Después habíamos visto tres situaciones, tres estados, digamos, de tensiones particulares que nos iba a interesar analizar, o por lo menos que ustedes conozcan, que son el estado de corte puro, ¿sí?, que teníamos esta situación en donde sigma 3 era numéricamente igual a sigma 1 de signo contrario, ¿sí?, y sigma 2 era igual a 0, ¿sí?, y sigma 1 igual a menos sigma 3, esto es corte puro, ¿sí? Después íbamos a tener otra situación de axil puro, en donde sigma 3 era igual a sigma 2 y era igual a 0, y teníamos solo sigma 1, ¿sí? Esto es axil. Y después teníamos, bueno, la situación que les grafiqué recién, que era la situación general, donde teníamos sigma 1, sigma 2, que podía ser cualquiera, cualquier valor, positivo o negativo, y sigma 3, ¿sí? Esta es la situación general, ¿sí? Después habíamos arrancado con la parte de deformaciones. Habíamos visto que el vector de formaciones, ¿sí?, el vector de formación es semejante, por lo menos en la construcción metodológica, de su determinación y hasta de lo conceptual, es semejante
vamos a hacer así una viborita, o sea, no es igual, pero semejante o análogo, si se quiere, ¿sí? A nuestro vector tensiones, ¿sí? De la misma forma que podíamos descomponer a nuestro vector ρ de tensiones en normal y tangencial, podemos descomponer a nuestro vector deformación en una deformación longitudinal y deformación transversal. Y conceptualmente es lo mismo, la longitudinal tiene la dirección del plano, del vector normal al plano, al plano de corte, ¿sí? Porque conceptualmente es todo lo mismo, necesitamos un vector de corte, sigue siendo una magnitud tensorial, ¿sí? Y el vector de formación transversal está contenido en el plano de corte, ¿sí? Eh, entonces podemos descomponer este vector de formación en deformación longitudinal y deformación transversal, ¿sí? El tensor de formaciones, que es análogo al de tensiones, así como en tensiones vamos a multiplicar, ¿sí? Vamos a multiplicar por ahí a un vector ρ por el diferencial de área, ¿sí? Vamos a hacer ρ por el diferencial de área para obtener una fuerza, ¿sí? Y después hacer equilibrio de fuerzas, ¿sí? Acá vamos a hacer lo mismo, nada más que en vez de tener ρ y el normal, vamos a tener al épsilon y al normal y vamos a multiplicar ya no por un área, vamos a dejarlo esto como ρ y normal, vamos a tener un épsilon, ¿sí? Que vamos a multiplicar por un diferencial de longitud para obtener un corrimiento, ¿sí? Para obtener un corrimiento, ¿sí? Un delta. Y entonces vamos a hacer, así como hacíamos equilibrios de fuerza en tensiones, ahora vamos a hacer equilibrios de corrimientos, ¿sí? Equilibrios de corrimiento. Las deformaciones son adimensionales, mientras que los corrimientos son magnitudes cinemáticas, ¿sí? Que pueden ser longitudes o giros. Por ahora, nosotros vamos a hacer siempre longitudes. El año que viene ya van a ver que también pueden ser giros. En realidad son magnitudes cinemáticas, pero tienen unidades, ¿sí? Milímetros, lo que fuere, radianes, ¿sí? Pero tienen longitudes. Habíamos visto también que, al igual que Cauchy, teníamos un teorema de igualdad de deformaciones transversales, ¿sí? De deformaciones transversales que era análogo a Cauchy, digamos, entonces la, la deformación transversal XY iba a ser igual a la deformación transversal IX, ¿sí? Análogo a Cauchy. Y habíamos visto, por último, que la clasificación de los estados de tensión no siempre tienen que ser iguales, en general no lo son, a la clasificación del estado de deformación, ¿sí? Habíamos visto unas imágenes bastante ejemplificadoras en donde un estado de tensión triple, por ejemplo, podía darnos que siempre lo dé, ¿sí? Pero era para ejemplificar que no era una relación lineal, podía dar deformaciones lineales
una deformación, un estado de tensión doble podía dar también deformaciones dobles y un estado de tensión lineal o simple podía dar deformaciones triples, ¿sí? Hasta ahí habíamos llegado el otro día. Y ahora lo que tenemos que empezar a ver es la relación entre esas tensiones y deformaciones, entre esas tensiones con las deformaciones, ¿sí? O sea, lo que vendría a ser la ley de Hooke generalizada. Ustedes habían visto en tecnología de los materiales la ley de Hooke, ¿sí? En un plano. En general lo ven con, con la ley de deformación del acero al carbono, ¿sí? Con la parte esa donde, donde ven que tenemos un periodo lineal, después el periodo de fluencia, después la rotura. Bueno, acá ustedes ven la ley de Hooke, que es la ley de Hooke en un sentido. Bueno, hoy vamos a ver la ley de Hooke generalizada, o sea, en las tres dimensiones. Lo primero que hacemos es recordar que estamos, en qué hipótesis estamos trabajando, ¿sí? Estamos suponiendo que los materiales son elásticos, ¿sí? O sea, se mueven dentro de este periodo elástico. No están, recuerden el dibujito que yo le hice después. Después de acá viene la parte de fluencia y después la parte de rotura. Bueno, nuestra hipótesis es la linealidad mecánica y una de las hipótesis, la linealidad mecánica. La linealidad mecánica dice que estamos dentro del periodo elástico, ¿sí? Entre otras cosas, dice que si o implica que si descargamos la estructura, esta estructura vuelve a su posición original por la misma recta con la que se cargó, ¿sí? Si en la medida que yo cargo se deforma en esta recta, cuando la descargo se deforma por la misma recta sin que queden deformaciones ni tensiones, aclararía yo, pero no quedan deformaciones permanentes o plásticas. De la misma forma que analizamos la deformación longitudinal con sigma y epsilon, podemos analizar la deformación transversal, ya no con el módulo de elasticidad longitudinal, o sea, con E, sino con el módulo de elasticidad transversal, que es G, y las tensiones van a ser las tensiones tangenciales y las deformaciones van a ser las deformaciones transversales. Pero la recta también es digamos, la relación, la ley de variación sigue siendo una recta, al igual que con el módulo de elasticidad transversal, ¿sí? La relación entre estos dos gráficos, ¿sí? Por supuesto, hablando del mismo material, ¿no? En general todo esto se hace en base al acero, pero se cumple con todos los materiales isótropos. Y la relación es que G es igual a, o sea, el módulo de elasticidad transversal es igual al módulo de elasticidad longitudinal dividido 2 por 1 más mu, siendo mu ese famoso coeficiente de Poisson, ¿sí? El análisis de esta expresión de G va a quedar para el año que viene, tómenlo medio como una verdad religiosa, hagamos una cuestión de fe, lo van a ver, la explicación de, de esta relación la van a ver el año que viene cuando vean el concepto de energía de deformación. Viene por el lado de una de las teorías de falla, esta relación o la demostración de esta relación viene por el lado de la, la energía de deformación, que es una de las teorías de falla. Entonces, recordando, como les decía, que estamos en otra de las hipótesis es que el material es isótropo, que quiere decir que tiene las mismas propiedades, entre ellas la propiedad de la deformación,
tiene las mismas propiedades en todo sentido y dirección, ¿sí? Si no fuera isótropo, eh, podría ser, por ejemplo, como la madera, ortótropo, ¿sí? Que tiene unas propiedades en el sentido de la beta y otras propiedades distintas en el sentido transversal, ¿sí? Pero bueno, para nuestro análisis estamos en la hipótesis de que son materiales isótropos. Entonces, la ley de Hooke dice que la deformación en el sentido de X es la tensión dividido el módulo de elasticidad, ¿sí? Es la ley de Hooke, ¿sí? Es esto. Lo único que estamos haciendo es eh, cambiar de término la deformación, ¿sí? De la misma forma, ¿sí? Actuando exclusivamente la tensión en X, ¿sí? Fíjense el gráfico que acá está actuando exclusivamente la tensión en X y tenemos restringido, ¿sí? Tenemos restringido eh, el, el crecimiento, digamos, no la compresión, pero sí el crecimiento debido al sistema este que tenemos de anclaje, eh, las elongaciones en el sentido Z y en el sentido Y, ¿sí? Entonces, la deformación en Y va a ser igual al coeficiente de Poisson multiplicado por la tensión en X dividido el módulo de elasticidad con signo negativo, o sea, si se agranda en X, se achica en Y proporcionalmente con relación al coeficiente de Poisson. Justamente el coeficiente de Poisson es proporcionalmente cuánto se achica en los otros dos ejes eh, con relación al que está siendo sometido a la tensión principal. Y la deformación en Z igual, pero en el sentido Z, digamos. Si esto tiene las mismas dimensiones, la deformación en Y va a ser igual a la deformación en Z y va a ser igual a un valor proporcional de signo contrario, o sea, inversamente proporcional a la tensión que es principal, la tensión que está siendo ejercida en el eje X, dividido el módulo de elasticidad longitudinal. ¿Sí? Análogamente, si tengo, así como tenía acá en X, si lo tengo en Y, voy a tener exactamente lo mismo, nada más que la tensión, la deformación en Y va a ser directamente positiva, por supuesto, porque es una tensión de tracción, o sea, se está estirando y es la tensión en Y dividido el módulo de elasticidad, y tanto la X como la Z es igual, digamos, inversamente proporcional digamos, con signo negativo, perdón, directamente proporcional con signo negativo, no inversamente proporcional, directamente proporcional con signo negativo en los otros dos ejes y lo mismo en Z. La que es directa y positiva es sigma z dividido el módulo de elasticidad, la deformación en z, y menos mu por sigma z dividido el módulo de elasticidad, las deformaciones en x y en y. ¿Sí? Si simultáneamente actuasen las tres tensiones, que es el caso general que tenemos, en un caso general actúan las tres tensiones simultáneamente, tenemos las tres ecuaciones, ¿sí? Las tres ecuaciones lineales, digamos, ¿sí? En donde epsilon x es igual a sigma x menos mu sigma y menos mu sigma z dividido e. Lo mismo, epsilon y es sigma y menos mu sigma z menos mu sigma x. Bueno, en terna principal, si lo expresamos en terna principal, es lo mismo, nada más que en donde dice X y Z, dice 1, 2, 3, porque fíjense que acá no hay ninguna transversal
asociadas justamente por el teorema de la igualdad de las deformaciones transversales, vamos a poder desacoplar todas las deformaciones longitudinales con las transversales, entonces no se mezclan. Entonces, aquí tenemos un esquema de cómo estaría quedando nuestro cuerpo de análisis, nuestro volumen diferencial, luego de que actuaron todas las deformaciones, ¿sí? Eh, las deformaciones tangenciales, entonces, ¿no? De vuelta. La hipótesis de isotropía permite independizar las deformaciones longitudinales de las tangenciales y las distorsiones de las tensiones normales, ¿sí? Luego vamos a ver, digamos, ahora lo vamos a decir y después lo vamos a demostrar, que las direcciones principales de tensiones, ¿sí?, van a coincidir con las direcciones principales de deformación, ¿sí? Esto después más adelante lo vamos a poder demostrar y justificar con un poquito más de rigurosidad, pero por ahora ténganlo como una consigna que las direcciones principales de deformación son iguales a las de tensión. Entonces, recordando la analogía, digamos, entre la ley de Hooke para deformaciones longitudinales relacionado con el módulo de elasticidad longitudinal y las deformaciones transversales relacionados con el módulo de elasticidad transversal, llegamos a esta ecuación que es análoga a la que era epsilon igual a sigma sobre E. Acá tenemos que gamma, ¿sí?, en este caso gamma xi, es igual a la tensión tangencial, en este caso, por supuesto, eh, tau xi dividido g, ¿sí? Análogamente, entonces, vamos a tener las otras dos eh, ángulos de distorsión, el gamma IZ y el gamma XZ, igual a tau IZ dividido G o tau XZ dividido G. Si nosotros partimos de suponer que tenemos un cubito elemental y ese cubito elemental inicial tiene por, eh, por longitud en cada eje, una longitud unitaria, ¿sí? O sea, esta longitud, esta longitud inicial es 1, esta longitud inicial es 1 y esta longitud inicial es 1, el volumen inicial es 1 por 1 por 1, o sea, 1, ya sea milímetro cúbico, centímetro cúbico, lo que fuere, eh, es, es 1, es un volumen unitario. La variación específica de volumen, ¿qué sería la variación específica de volumen? Sería el delta de volumen, ¿sí?, dividido el volumen inicial, ¿sí? O sea, un, yo tengo un cubito que lo someto a un sistema de tensiones, cualesquiera. Este cubito experimenta un cambio de forma y de volumen, pero vamos a centrarnos en el cambio de forma, ¿sí? Por efecto de ese sistema que está actuando, lo que era un volumen inicial se transforma en un volumen final, ¿sí? Bueno, el delta de volumen no va a ser otra cosa más que perdón, el volumen final
al revés, el volumen final menos el volumen inicial. Es el delta de volumen de la misma forma que cualquier delta de longitud es la longitud final menos la longitud inicial, ¿sí? Eh, Dividido, ¿sí? Porque esto es adimensional, dividido el volumen inicial, ¿sí? Que no es otra cosa que lo que se les marca acá. Ahora, el volumen inicial, si ustedes recuerdan, era 1 por 1 por 1, ¿sí? Entonces, el delta de volumen va a ser el volumen final menos 1 dividido 1, ¿verdad? ¿Y el volumen final qué es? Fíjense, el volumen final es 1 más la deformación en 1 por 1 más la deformación en 2 por 1 más la deformación en 3. ¿Sí? Ese es el volumen final. Entonces, haciendo, juntando todo de vuelta, me queda que la variación específica de volumen, o sea, delta, delta de volumen, perdón, delta de volumen, esto es la variación, esto es la variación. La variación específica de volumen, que es el delta de volumen dividido volumen, me queda esta ecuación que tengo acá, ¿sí? Si abro estos, hago la distributiva de esta ecuación, me va a quedar todo este choclazo en donde, por ejemplo, tengo 1 por 1, 1, 1 por epsilon 2, epsilon 1 por 1, epsilon 1 por epsilon 2, y así, consecuencia. Todo esto, fíjense que cada vez que me queda epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 es cada vez que yo hago 1 por epsilon 2, epsilon 1 por 1, 1 por epsilon 3. Y todo esto que me quedan, los distintos productos, ya sea los productos dobles o este producto triple, si epsilon 1 es un corrimiento diferencial, ¿sí? Porque recordemos de qué estamos hablando. Epsilon son corrimientos. Estamos en hipótesis de linealidad cinemática, o sea, los corrimientos son siempre muy pequeños. Entonces, epsilon es un diferencial de corrimiento. Si epsilon 1 es un diferencial de corrimiento, el producto epsilon 1 es un diferencial de corrimiento, epsilon 2 es un diferencial de corrimiento y epsilon 3 es un diferencial de corrimiento. El producto entre dos diferenciales de corrimiento va a ser otro diferencial de corrimiento mucho más chiquito, ¿sí? Mucho más chiquito. Ni hablar del producto de tres diferenciales de corrimiento, epsilon 1 por epsilon 2 por epsilon 3. Es un diferencial muchísimo más chico. Esto en matemática se llaman infinitesimales de orden superior y digamos como que pesan muy poquito y se los puede despreciar porque son mucho más pequeños que los otros términos, ¿sí? Y si esta variación específica de volumen, supónganse que a ustedes les da una variación de volumen del 1%, estos tres diferenciales sumados, si esto le da del 1%, por ahí sumando todo esto le está dando el 1,0001. O sea, no mueve la aguja. Matemáticamente, estos se dice que son infinitesimales del orden superior, por lo tanto, se los puede despreciar. Y despreciando todos estos términos de productos dobles y el producto triple eh, de todos estos corrimientos, desplazamientos, perdón, llegamos a la ecuación de la variación específica de volumen, que es igual a epsilon 1 más epsilon 2 más epsilon 3.
que si consideramos a esta ecuación, si a partir de esto, nosotros, perdón, no, ya lo habíamos visto la otra clase, no, no vamos a llegar a esa filmina. Digamos, si recordamos que también, así como teníamos el tensor de tensiones, tenemos el tensor de deformaciones, en donde en terna principal es epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 y después todo cero, ¿sí? El invariante 1 para deformaciones es la diagonal principal, epsilon 1 más epsilon 2 más epsilon 3, o sea, la suma de la diagonal principal. Y fíjense que la variación específica de volumen no es otra cosa más que la suma de la diagonal principal, con lo cual la variación específica de volumen está directamente relacionada con el invariante 1 de deformaciones. O sea, si mi invariante 1 de deformaciones es igual a cero, quiere decir que la variación específica de volumen es igual a cero. O sea, no hay no hay cambio de volumen. ¿Sí? Repito, si el invariante 1 de deformación es igual a cero, eso quiere decir que la variación específica de volumen también es igual a cero, con lo cual no hay variación de volumen. Eso quiere decir que estoy en presencia exclusivamente de cambio de forma, no hay cambio de volumen. ¿Sí? Entonces, si vemos que la variación específica de volumen es igual a la diagonal principal y es igual al invariante 1 de deformaciones, y recordando esta expresión, fíjense, epsilon 1 es igual a sigma 1 menos mu sigma 2 menos mu sigma 3 dividido. Epsilon 2 es, digamos, sigma 2 menos. Fíjense que si sacamos factor común, podemos llegar a esta relación en donde la variación específica de volumen va a ser 1 menos, ¿sí? Porque donde dice el sigma, digamos, el coeficiente que acompaña es 1, menos dos veces, ¿sí? Dos veces mu, ¿sí? Fíjense, dos veces mu, dos veces mu, dos veces mu con signo negativo, multiplicado por el invariante 1 de tensiones. ¿Qué es el invariante 1 de tensiones? Sigma 1, sigma 2, sigma 3, ¿sí? Entonces llegamos a eh, esta equivalencia en donde la diagonal principal de deformaciones, o sea, el invariante 1 de deformaciones, es igual a el invariante 1 de tensiones, ¿sí? Fíjense que este es de deformaciones y este de tensiones. Acá ya empezamos a tener como un, una ecuación que nos vincule a las tensiones con las deformaciones, y vemos que el invariante 1 de deformaciones, eh, perdón, la variación específica de volumen es el invariante 1 de deformaciones y también es el invariante 1 de tensiones multiplicado por esta constante, que es 1 menos 2 mu, dividido el módulo de elasticidad longitudinal. ¿Sí? Entonces acá, como les decía antes, vemos que el cambio de volumen de este elemento diferencial está directamente relacionado con el invariante 1, eh, tanto de tensiones como de deformaciones, ¿sí? Porque fíjense, V es el mismo V y está relacionado tanto al invariante 1 de deformaciones como al invariante 1 de tensiones, afectado por dos constantes, ¿sí? 1 menos 2 mu dividido E, ¿sí?
pero o sea que tiene una relación lineal, ¿sí? Porque está afectado por dos constantes. Fíjense también otro detalle que al haber considerado en este análisis como que el volumen estaba aumentando, ¿sí? Fíjense que cuando consideramos acá el volumen inicial era 1 y esto aumentaba, ¿sí? Entonces estamos considerando que el volumen inicial está aumentando. eh, para todos los materiales isótropos, ¿sí? El valor máximo en realidad no puede alcanzar, es como el techo, que no puede llegar nunca a 0,5, es 0,5, porque fíjense, el valor máximo de mu, ¿no? Estamos hablando, si mu valiera 0,5, esto es, esto sería 1 menos 0,5 por 2, ¿sí? Esto es 0, con lo cual estaríamos suponiendo que efectivamente está sometido a un sistema de fuerzas, pero no tiene variación de volumen. Eso sabemos que es imposible, o sea, los materiales infinitamente rígidos no existen. Por lo cual, el valor máximo que mu puede tomar, digamos, es el límite cuando mu tiende a 0,5, o sea, el máximo mu será 0,49999 infinitamente 9, pero no puede llegar a ser 0,5 porque si llegase a 0,5 ese material sería infinitamente rígido, cosa que sabemos que no existe. ¿Sí? Bueno, eh, hacemos un par de filminas más y después descansamos un ratito. Vamos ahora a justificar esa coincidencia que les había anticipado hace un rato, la coincidencia entre las direcciones principales de tensiones y las direcciones principales de deformaciones, obviamente para materiales isótropos, ¿no? O sea, respetando las hipótesis de salida que venimos utilizando. En ese contexto, vamos a considerar que el estado tensional en el entorno de este punto que analizamos solo va a generar un cambio de forma, ¿sí? O sea, en nuestro cubito elemental, que nuestro cubito elemental de forma académica se llama hexaedro diferencial, pero entre amigos le decimos cubito elemental, vamos a considerar que hay solo cambio de forma. ¿Qué quiere decir entonces que haya solo cambio de forma? Que el invariante 1 es igual a 0. ¿Qué invariante 1? ¿El de tensiones o el de deformaciones? Cualquiera de los dos, o mejor dicho, ambos, ¿sí? Porque son directamente proporcionales, ¿sí? Entonces, tenemos un tensor de tensiones, cualesquiera, el de nuestro cubito elemental, en donde sí o sí la suma de la diagonal principal, o sea, el invariante 1, es igual a 0, ¿sí? Aplicando las relaciones que vimos recién entre tensiones y deformaciones, vamos a llegar que epsilon x es igual a sigma x menos mu sigma y menos mu sigma z dividido e, o sea que es sigma x menos mu por sigma y más sigma z, todo dividido e. Es simplemente reagrupar. Eh, si jugamos un poquito con esta ecuación, nos va a quedar que sigma i más sigma z va a ser igual a la suma de la diagonal principal, o sea, el invariante 1, menos sigma x. Digamos, fíjense que acá lo único que estamos haciendo es sumar y restar, sumar o restar en ambos términos por el mismo
por el mismo valor, con lo cual mantenemos la igualdad. En definitiva, estamos jugando para poder transformar esta ecuación en una ecuación que tenga un formato de invariante, ¿sí? Para poder, como siempre, desacoplarnos del sistema de coordenadas de referencia y justamente poder trabajar con invariantes que nos va a resultar lo mismo si estamos en terna principal o en ternas x y z. Entonces nos queda, ¿sí? Nos queda todo igualado al invariante 1 menos la tensión normal en x. Entonces, la deformación en x va a ser igual a sigma x menos, fíjense, sigma y más sigma z es esto de acá, invariante 1 menos sigma x. O sea, esto es sigma y menos sigma z, todo dividido e. Estamos reescribiendo esto que teníamos, que habíamos expresado de esta forma en una forma distinta en donde empezamos a meter en el medio a los invariantes, ¿sí? Como el invariante 1 es cero, partimos de esa hipótesis de decir que nuestro estado de tensión generaba solamente cambio de forma, no cambio de volumen, con lo cual el invariante es cero. Entonces nos queda que epsilon x es igual a 1 más mu, ¿sí? Fíjense, si el invariante 1 es cero, ¿sí? Nos queda epsilon x menos, menos mu, en realidad más mu por sigma x dividido e. Si sacamos factor común sigma x, nos queda 1 más mu por sigma x, todo dividido e. Análogamente hacemos esto mismo con los otros dos ejes y nos va a quedar que epsilon i es igual a 1 más mu por sigma i dividido e y que epsilon z es 1 más mu multiplicado por la tensión normal en z dividido e. Y recordando que los ángulos de distorsión gamma y z es igual a dos veces el epsilon y z, ¿sí? Y que el epsilon y z, si hacemos esa aplicación de la ley de Hooke, nada más que en vez de con módulo de elasticidad longitudinal con el transversal, decimos que epsilon xy es igual a tau xy dividido 2g. Esto lo metemos acá y esto lo llevamos a una ecuación generalizada, recordando que g es igual a e dividido dos veces 1 más mu, y esto, como les decía, tómenlo como una verdad revelada, por ahora es una cuestión religiosa, el año que viene lo van a desarrollar y a demostrar. Entonces, digamos, metemos esta ecuación de G acá, ¿sí? Metemos esta ecuación de epsilon acá y metemos lo que nos dé el gamma en una, en una ecuación para tener esta misma, pero relacionado con las deformaciones transversales, y tenemos que el epsilon xy es igual a 1 más mu por la tangencial dividido e. Fíjense que son prácticamente iguales, ¿sí? La longitudinal, olvídense si es X, Y o Z. La longitudinal es la tensión normal multiplicado por 1 más mu dividido E. Y la transversal es la tensión tangencial multiplicado por 1 más mu dividido E. ¿Sí? Fíjense que todo esto es igual. Todo esto es igual. Lo único que cambia es que por un lado es tensión normal y por el otro lado es tensión tangencial. ¿Sí? Por supuesto, análogamente, en las otras dos tensiones, deformaciones transversales es absolutamente análogo. Lo que cambia es qué tensión tangencial entra en juego.
Entonces, si nosotros tenemos un tensor de deformaciones y nos pide averiguar a partir del tensor de deformaciones, nos pide determinar el tensor de tensiones, lo único que tenemos que hacer es afectarlo por este coeficiente que ya lo veíamos acá, ¿sí? 1 más mu dividido E, ¿sí? 1 más mu dividido E. Entonces, fíjense que los tensores, tanto el de deformación como el de tensión, son son proporcionales, ¿sí? Si el tensor de deformación es proporcional al tensor de tensiones y viceversa, ¿no? Por supuesto, tensor de tensiones es proporcional al tensor de deformaciones, simplemente afectados por esta constante que es 1 más mu dividido E, todos los resultados que salgan a partir de la aplicación del tensor de tensiones van a tener que ser también proporcionales cuando trabajemos con el tensor de deformaciones. En particular, las direcciones principales que obtenga a partir de trabajar con el tensor de tensiones van a ser proporcionales a las direcciones principales que obtenga trabajando con el tensor de deformaciones. Y como en todos casos, ¿sí? Si son proporcionales y después las transformo en versor, ¿sí? O sea que me va a dar un número cualquiera, ¿sí? Un número cualquiera, X y Z, que lo voy a dividir por la norma, con lo cual todo esto va a tener módulo igual a 1, más allá de que probablemente en la primer, cuando yo le dé un valor arbitrario a ese valor, ¿se acuerdan? A1, ¿sí? O B1, C1, para determinar el coseno, los cosenos directores y determinar la dirección principal número 1. Seguramente con A1 igual a 1 me esté dando un valor determinado de B1 y de C1. Cuando yo lo divida por este número, que es la raíz cuadrada de A1 cuadrado más B1 cuadrado más C1 cuadrado, ahí sí me va a estar dando el mismo vector N1, porque N1 de tensiones es igual al N1 de deformaciones. Esto sí es exactamente igual, no proporcional, exactamente igual. El NO, el N2 de tensiones es igual al N2 de deformaciones y por supuesto el N3 de tensiones es igual al N3 de deformaciones. ¿Sí? Y acá arrancaríamos con una serie de ejemplos y yo diría de hacer una pausita y volver con los ejemplos. En todo caso, aprovechen, podemos hacer una pausita un poquito más larga y les propongo que antes de retomar, digamos, son y 20, hagamos el recreo de media hora como siempre y tómense en esos 10 minutos de 9 menos 10 hasta las 9 para pegarle una repasada. Me imagino que todos tienen el apunte y si no en el campus está el apunte. Péguenle una repasada a lo que vimos. Así, la idea es que estos 3 o 4 ejemplitos numéricos que vienen después, en la medida de lo posible, lo hagamos de forma interactiva, ¿sí? Entonces, por eso la idea es que tómense en esos 10, 15 minutos, tenemos tiempo, para pegarle una repasada a todo lo que venimos viendo, en particular a lo que vimos el lunes pasado y lo que vimos ahora de deformaciones,
y estos 3 o 4 ejemplitos que siguen, ver si los podemos hacer de forma interactiva. ¿Les parece? Bueno, Bárbaro. Entonces, tipo 9 más o menos, Dale. nos vemos de vuelta. Sí, ¿me decías? Ah, perdón, pensé que... Ahí estamos. Bueno, habíamos visto toda la, que es la parte teórica y nos quedaba eh, algunos ejercicios prácticos que están resueltos en el apunte, pero bueno, la idea era hacerlos juntos en la medida de lo posible. El primer ejemplo nos pide para el estado de tensión que teníamos indicado en el ejemplo número 1, en la parte de tensiones, en el cubito elemental S, nos pedía escribir el tensor de deformaciones asociado, considerando un modelo de elasticidad longitudinal de 21.000 kilonewton sobre centímetro cuadrado y un coeficiente de Poisson de 0,3. El, el estado de tensión era este. eh, y habíamos ya determinado, vamos a utilizar los valores que teníamos determinados, digamos, tanto del tensor de tensiones, ¿sí? Como de los invariantes. Entonces teníamos el, el tensor de tensiones determinado en función de los datos del problema, digamos, del ejercicio, y como nos pide determinar el tensión de deformaciones, lo que tenemos que determinar son el epsilon X, epsilon Y y epsilon Z, o sea, las 3 deformaciones longitudinales y los 3 valores también de deformaciones transversales. ¿Sí? Entonces, para el epsilon X, recordando la fórmula, que es sigma x menos eh, el coeficiente mu multiplicado por la suma de sigma i más sigma z, o de esta forma que está acá, digamos, menos sigma mu menos sigma z, todo dividido por e, considerando estos valores de 21.000 kilonewton sobre centímetro cuadrado y un coeficiente mu de 0,3. Hacemos la cuenta y fíjense que nos está dando 1,038 por 10 a la menos 4, ¿sí? Fíjense que tienen que tener cuidado con las unidades, o sea, ustedes tienen menos 20 megapascales y lo tienen que estar dividiendo, ¿sí? Por 21.000 kilonewton por centímetro cuadrado. Estas dos unidades, ¿sí? No son las mismas, con lo cual lo primero que tienen que hacer es transformar estos 20 megapascales, ¿sí? En ¿qué es un megapascal? Vamos a empezar por ahí. Un pascal, ¿sí? 10. Es un newton por metro cuadrado. Bien, entonces un megapascal, ¿sí? Es 1.000.000 de newton, 2, 4, 6, 1.000.000 de newton dividido a metro cuadrado, ¿sí? O por metro cuadrado. Lo primero que podemos hacer es pasarlo a kilonewton,
Si tengo 20 megapascales, lo tengo que pasar a kilonewton metro cuadrado, ¿sí? Entonces lo, eh, lo multiplico por 1000, ¿sí? 20 megapascales son 20.000 kilonewton metro cuadrado. Y acá está en centímetro cuadrado. Entonces le tengo que sacar cuatro ceros, ¿sí? Porque de metro cuadrado a, perdón, de dos ceros, de metro cuadrado a centímetro cuadrado, ¿sí? Entonces tienen que tener cuidado esas, con esos pasajes de unidad, ¿sí? Entonces todo esto está expresado en metros. Fíjense el orden de magnitud, estamos hablando de 0,138 milímetros. ¿Sí? Fíjense, el orden de la magnitud son valores muy, muy, muy chiquitos y empieza a ser muy importante la cantidad de decimales con la que trabajemos. ¿Sí? La cantidad de decimales con la que trabajemos empieza a ser muy importante porque el redondeo empieza a tener un, un peso sobre el producto, digamos, sobre el número final, ese redondeo muy importante. Entonces hay que, si lo hacen directamente con un Excel o con cualquier tipo de software, directamente trabajen enganchando el número, digamos, con la fórmula. Y si lo hacen a mano, traten de aplicar la mayor cantidad de decimales posibles. ¿Un Eh, 4 está bien? Ahí viste que toman 4. eh, sí, siempre, O por ahí digamos, recomendarle más, sí, tipo siempre 6. dependiendo de cuánto sea el exponente, digamos, ¿no? Eh, si yo tengo la Claro, si es mayoría, a las claro, 6 ponele. si la mayoría de mis valores, por ejemplo, son de 10 a la menos 3 y yo tengo algún otro en 10 a la menos 4, bueno, puedo usar algún decimal menos, digamos, ¿no? Si tengo la mayoría de mis órdenes de magnitud son del orden de 10 a la menos 3, estoy ahí. Si tengo Claro. alguno que es 10 a la menos 4, que estoy acá, bueno, me va a pesar menos la cantidad de decimales que tenga acá contra la cantidad de decimales que tenga acá. ¿Sí? Pero siempre Ujú. 4, 5 y hasta a veces 6 no está nada mal, digamos. Y en general, si trabajan con algún Excel, enganchen la fórmula, digamos, no tipeen números, enganchen la fórmula y a otra cosa. Ok. Lo mismo cuando hacemos la deformación transversal. Aquí ya interviene directamente la tensión tangencial, dividido 2G si tenemos directamente, o sea, o primero calculamos G con la formulita que es E dividido 1 más mu, o ya directamente con la formulita de el sigma que, a ver, teníamos por acá. Eh, uf, me fui a cualquier lado. ¿A dónde me fui? Cualquier cosa hice, perdón. Me fui al mes pasado, en cualquier lado. O usamos esta fórmula para hacer G o directamente cuando expresamos el, el corrimiento transversal, el desplazamiento transversal, directamente lo usamos con esta fórmula, esta, ¿sí?
Por supuesto lo mismo. Por supuesto lo mismo. Entonces, determinamos los tres valores de corrimiento longitudinal y los tres valores de corrimiento transversal y vamos a tener nuestro tensor de deformaciones. Por supuesto, para los valores en donde la tensión tangencial sea nula, el valor de el corrimiento, la deformación transversal, perdón, también va a ser nula. Entonces, acá tenemos nuestro tensor de deformaciones, que en general tratamos de expresarlo siempre en, en la misma, en el mismo tipo de magnitud, simplemente para tener visualmente hasta una relación entre las magnitudes de una deformación y la otra. Fíjense que acá nos está dando en 10 a la menos 4, en 10 a la menos 4 y este en 10 a la menos 5. Entonces, tratemos de expresar o todo en 10 a la menos 4 o todo en 10 a la menos 5, pero la idea es poder ver que este valor es 10 veces más grande que este otro, porque si no, por ahí acá se pierde, ¿sí? Como es 1,38 y 1,42, por ahí medio como que se pierde que uno está en 10 a la menos 4 y el otro en 10 a la menos 5, para visualmente tener rápidamente un orden de magnitud de, de los valores, ¿no? También para el mismo ejemplo nos está pidiendo que determinemos los invariantes y que clasifiquemos el estado de deformación, ¿sí? Entonces, el invariante uno era la suma de la diagonal principal. Entonces, tomamos estos tres valores, sumamos la diagonal principal, ¿sí? Sumamos la diagonal principal y tenemos el valor de el invariante número uno de deformación. Hacemos el producto doble menos el cruzado al cuadrado, porque al igual que en tensiones tenemos, así como en tensiones tenemos el teorema de Cauchy, acá tenemos la igualdad de deformaciones cruzadas. Entonces, hacer el producto doble menos el producto de los cruzados es lo mismo que hacer el menos la transversal al cuadrado, ¿sí? Si estuviéramos en terna principal, este valor, por supuesto, todos estos valores serían nulos si estuviéramos en terna principal. Como estamos en ternas X y Z, sí tienen valores. Hacemos esta cuenta y ahí determinamos el valor del invariante 2. Fíjense que si bien tienen unidades, no tiene mucho sentido enroscarse en las unidades de los invariantes. ¿Sí? No tiene mucho sentido eh, enroscarse en las unidades del invariante. El invariante número 3 es el determinante del tensor de deformaciones. ¿Sí? Invariante número 3 de deformaciones. Recuerden, los invariantes no van a ser iguales el número, los invariantes de tensiones con los invariantes de deformaciones, pero los resultados que nos arrojen en cuanto a las direcciones principales sí tienen que ser la misma dirección de tensiones que de deformaciones. Entonces, como nos está pidiendo que clasifiquemos el estado de deformación, lo primero que vemos es que como el invariante 3 de deformación es distinto de cero, ¿sí? Es un estado triple o espacial. El análisis de los invariantes es igual para tensiones que para deformaciones. El análisis. No quiere decir, ya lo vimos el lunes pasado, que la clasificación del estado de tensión no necesariamente es igual a la clasificación del estado de deformación. Entonces, el estado de deformación es un estado triple o espacial. Quiere decir que vamos a tener deformaciones
en los tres sentidos, ¿sí? Todavía no sabemos si es cambio de forma. Sí, en realidad sí sabemos, porque al invariante 1 ser distinto de 0, sabemos que va a ser cambio de volumen. eh, y como tenemos valores de, bueno, hay que ver en terna, digamos, como tenemos valores ahí de la transversal, después hay que ver si el tensor f, digamos, si existe, tendríamos que ver si existe o no cualquier, ¿qué escribí ahí? Un 3. Tendríamos que ver si existe o no existe un tensor desviador de deformaciones, ¿no? ¿Sí? O sea, vamos a tener un tensor esférico seguro. Y la pregunta es si existe o no existe un tensor desviador. Entonces, en otro punto nos está diciendo, para un plano determinado, ¿sí? Para un plano determinado, no un plano cualquiera, para un plano determinado pasante por el punto B, nos está pidiendo que determinemos el vector de formación y sus componentes, ¿sí? Entonces, el tensor de deformación ya lo tenemos. Era el que habíamos calculado en la primera parte, ¿sí? A partir del tensor de tensiones, aplicamos la, la ecuación de relación de la ley generalizada de Hooke, ¿sí? Entre tensiones y deformaciones, y tenemos el tensor de deformaciones. Colocamos el vector del plano al cual queremos hacer el análisis y hacemos la cuenta. Hacemos menos 13,81, ¿sí? Por 10 a la menos 5, por supuesto. Multiplicado por 0,5 más 6,1904 multiplicado por 0,5 más 3,095 multiplicado por 0,7071, o sea, este por este, más este por este. Cuando digo más, entra cada uno, por supuesto, con su signo, ¿no? Más este por este, y el valor que nos da es la primer componente de mi vector de formación. Después hacemos lo mismo, este por este, más este por este, más este por este, y lo que nos da es la segunda componente de el vector de formación. Y bueno, en el último caso lo mismo, ¿sí? 3,09 por 0,5, 0 por 0,5 y menos 1,42 por 0,70 y tenemos este último valor y ahí tenemos el vector de formación respecto de este plano 0,5, 0,5, 0,70, 71, ¿sí? Vector de formación en el entorno del punto B para el plano tal, ¿sí? Ahora, si hacemos, fíjense, la norma de este vector, o sea, elevamos al cuadrado cada uno de los componentes y hacemos la raíz cuadrada de todos ellos, ¿sí? Nos está dando
porque este es el vector de formación. Si hacemos la norma, o sea, el módulo de ese vector, nos está dando el valor, ¿sí?, de la deformación, ¿sí? La deformación en el entorno del punto B para este plano, ¿sí?, va a ser 11,791 por 10 a la menos 5, ¿sí? La deformación longitudinal, esto es la deformación, vendría a ser el paralelo a lo que en tensiones llamábamos ρ, ¿sí? Este es el vector ρ y este es el valor de ρ. Esto es lo que en tensiones llamábamos sigma, ¿sí?, que es la deformación longitudinal, ¿sí? Para hacer la deformación longitudinal teníamos que hacer el producto de, de este, de este vector eh, por el versor del plano normal y a ese multiplicarlo nuevamente por, digamos, por la norma, ¿sí? O sea, tenemos el vector multiplicado por el versor normal y la norma el- por el plano, ¿sí? Entonces, tenemos la primer componente, menos 1,6212, digamos, multiplicado por el, el vector, nos da este valor. Y este valor de vuelta multiplicado por la norma, ¿sí?, nos está dando el vector de formación longitudinal. O sea, este valor de acá, el producto escalar de el vector de formación multiplicado por el plano, nos está dando el módulo de la deformación longitudinal. Y si al módulo de la deformación longitudinal lo volvemos a multiplicar por el plano, nos está dando el vector de la deformación longitudinal. ¿Sí? ¿Hasta acá venimos bien? Sí. Bien. Fíjense que si bien conceptualmente en algunas cosas es ligeramente, digamos, distinto a tensiones, o por ejemplo, eh, no hay un teorema de Cauchy, sino que se, se verifica en la práctica operativamente que hay una igualdad de deformaciones transversales, pero no hay un principio, digamos, en donde mediante equilibrio de alguna forma podamos llegar a ese análisis desde lo operacional, digamos, y lo metodológico, es absolutamente análogo tensiones con deformaciones. Ahora nos está pidiendo que para el mismo ejemplo del que venimos usando desde tensiones, determinemos para el mismo plano eh, el vector. Para el vector. Sí, nos está pidiendo que determinemos la deformación transversal. Al igual que en tensiones, si la consigna, digamos, está equivocada, pero bueno, lo que nos está pidiendo es determinar la deformación transversal y al igual que en tensiones, ¿se acuerdan que para determinar el vector tensión tangencial hacíamos una resta vectorial entre
el vector tensiones, o sea, ρ, menos el vector sigma, o sea, el vector tensión normal, acá vamos a hacer lo mismo. Para determinar la deformación transversal, vamos a hacer el vector deformación menos el vector deformación longitudinal. Entonces, transcribimos el vector deformación, le restamos el vector deformación longitudinal, que son los últimos dos que calculamos, y obtenemos el vector deformación transversal. Y si lo que queremos obtener es el módulo, o sea, el valor de la deformación transversal, lo que tenemos que hacer es aplicarle la norma esta, o sea, hacer el cuadrado de cada uno de los componentes, la suma del cuadrado de cada uno de los componentes, todo raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces hacemos el cuadrado de cada uno de los componentes, la suma, y a todo le aplicamos la raíz cuadrada y obtenemos el módulo, el valor de la deformación transversal. Ahora nos está pidiendo que determinemos deformaciones y direcciones principales, ¿sí? O sea, el valor de epsilon 1, el valor de epsilon 2 y el valor de epsilon 3 y las direcciones, ¿sí? Los vectores de los n1, n2 y n3 que los vamos a determinar al igual que digamos con la misma procedimiento metodológico con que determinamos los vectores n1 y n2 y n3 de tensiones, ¿sí? Pero en este caso con, con los epsilon 1, 2 y 3 y vamos a verificar que numéricamente son los mismos que habíamos determinado el lunes pasado cuando determinamos los cosenos directores, o sea, los vectores de las direcciones principales. Recordemos que ya habíamos calculado las tensiones principales, ¿sí? Sigma 1, sigma 2 y sigma 3, ya la habíamos calculado el lunes pasado. Entonces, acá tenemos dos caminos, ¿sí? Tenemos dos caminos. O hacemos todo lo mismo que habíamos hecho el lunes pasado para determinar, en vez de sigma 1, sigma 2 y sigma 3, epsilon 1 de epsilon 2 de epsilon 3, o sea, con los invariantes de deformaciones determinados, ¿sí? Habiendo determinado los tres invariantes de deformación, planteo la ecuación de Lagrange, ¿sí? Planteo la ecuación de Lagrange, ¿sí? Y a partir de la ecuación de Lagrange, resuelvo esa cúbica y así como antes tenía, así como para tensiones, a partir de I1, I2, I3 de tensiones, tenía sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Para deformaciones, a partir de I1 de deformación, I2 de deformación e I3 de deformación, voy a tener epsilon 1, epsilon 2 y epsilon 3. Esa es una forma, ¿sí? Si yo no tuviera previamente determinado sigma 1, sigma 2, sigma 3, esa sería la única forma que tendría. Como yo ya tengo determinados epsilon 1, 2 y 3, sigma 1, 2 y 3, es mucho más sencillo aplicar las relaciones entre las tensiones y las deformaciones, ¿sí? La ley generalizada de Hooke. Entonces, yo sé que epsilon 1 es sigma 1 menos mu sigma 2 más sigma 3 dividido E, bueno, las tres relaciones, y obtengo los tres valores de epsilon 1,
2 y 3, ¿sí? Entonces, ahí ya tengo la primer parte de la consigna. Determiné las deformaciones principales. Y las direcciones principales, si yo ya tengo determinadas las, las direcciones principales de tensiones, alcanza con manifestar que dada la isotropía del material, las direcciones de deformación son las mismas que las direcciones principales de tensiones, ¿sí? Si no tengo determinadas las direcciones principales de tensiones, pues lo que tengo que hacer es las mismas tres ecuaciones que tenía antes, ¿sí? Nada más que antes yo hacía epsilon x, perdón, sigma x menos sigma por L más tau x y por M. Bueno, ahora, por supuesto, lo que voy a hacer es donde decía sigma poner epsilon, donde decía tau poner epsilon y epsilon xz por n igual a 0, epsilon y x por L más epsilon y menos epsilon por m más epsilon y z por n igual a 0, epsilon zx por L más epsilon zi por m más epsilon z menos epsilon todo por n igual a 0. Para no confundirnos, podemos llamar distinto a esto, porque recuerdan que después lo vamos a cambiar, podemos decir esto A1, 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 B1, 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 C1, 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 adoptar como arbitrario, por ejemplo, A1 igual a 1, y a partir de esto determinar, porque vamos a tener, eh, digamos, en principio tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas, pero compatible indeterminado, le damos un valor arbitrario a A1, determinamos B1 y C1 y después hacemos A1 cuadrado más B1 cuadrado más C1 cuadrado, todo raíz cuadrada, y el valor de A1 lo dividimos por esta raíz y tenemos la primer componente. A B1 lo dividimos por la raíz, tenemos la segunda componente, y a C1 lo dividimos por la raíz, tenemos la tercera componente. Y ahí tenemos el primer, la primera dirección principal. Todo ello, si cuando hicimos esta cuenta, acá reemplazamos por epsilon 1, por este valor. Cuando reemplacemos, en vez de por epsilon 1, reemplacemos por epsilon 2, vamos a tener la dirección 2, y cuando reemplacemos por epsilon 3, vamos a tener la dirección 3. ¿Sí? Que si hicimos las cosas bien, tiene que ser numéricamente exactamente igual que las direcciones principales de tensiones. Entonces, ahora nos está pidiendo que determinemos el módulo de la deformación tangencial octaédrica. O sea, la fórmula de la deformación tangencial octaédrica es la misma fórmula que la tensión tangencial octaédrica. Por supuesto que donde en tensiones eh, utilizábamos los invariantes de tensiones, ahora vamos a usar, por supuesto, los invariantes de deformaciones. ¿Sí? Entonces, la fórmula es la misma, 0,4714 multiplicado por la raíz del invariante 1 al cuadrado menos 3 veces el invariante 2. Eso es simplemente un número. Recordamos los valores de los invariantes de deformación. Ojo, ojo que acá sí no es lo mismo, porque una cosa
es que sean proporcionales, pero si son proporcionales 3 veces más grandes, cuando yo aplique esta fórmula, me va a dar 3 veces más grande que lo que me tendría que dar, ¿sí? Eh, el hecho de que sean proporcionales es comparable cuando después lo dividimos por la norma y lo transformamos en versor a esas direcciones, ¿sí? Pero si lo que estamos haciendo es determinar un valor, como es la deformación tangencial octaédrica, no es lo mismo, por más que sea proporcional, trabajar con un invariable que con otro invariable. ¿Sí? Conceptualmente esto tiene que quedar bien claro, ¿sí? Entonces, aplicamos esa fórmula con los valores de los invariables de deformación y obtenemos el valor de la deformación tangencial octaédrica, ¿sí? Ahora nos está pidiendo descomponer el tensor de formaciones en un tensor esférico y en un tensor desviador. ¿Se acuerdan? Al principio yo les decía que, al igual que en tensiones, podíamos así como podemos cualquier estado de tensiones descomponerlo en un tensor esférico y un desviador, acá también cualquier estado de deformaciones lo podemos descomponer en un tensor esférico y en un tensor desviador. Al igual que en tensiones, así como el sigma E iba a ser el invariante 1 de tensiones dividido 3, acá el epsilon E va a ser el invariante 1 de deformaciones dividido 3. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, determinamos, por supuesto, el tensor de deformaciones y el invariante, ¿sí? A este invariante, que es la suma de la diagonal principal, lo dividimos por 3 y ahí tenemos el epsilon de deformación. El epsilon esférico. Una vez que tenemos el epsilon esférico, todo el resto de los valores de deformaciones transversales tiene que ser nulo por, por concepto, digamos, de qué es un tensor esférico de deformaciones en este caso. Y el tensor desviador es la resta entre nuestro tensor original y este tensor esférico, ¿sí? O sea, fíjense, el valor de este primer epsilon es -13,81 menos 0,63. ¿Sí? Este otro valor, 16,508, es 17,143 menos 0,6350. Y este otro también es menos 1,42 menos, ¿sí? Recuerden que cada valor entra con su signo. Y todo lo que son las transversales, así como en el desviador de tensiones eran las tangenciales, acá directamente son las deformaciones transversales porque, claro, en el esférico es todo cero. ¿Sí? Entonces, como existe un tensor esférico y también existe un tensor desviador, puedo asegurar que tengo cambio de volumen y también cambio de forma. ¿Sí? Tengo ambas situaciones. El cambio de volumen lo podía asegurar de movida porque el invariante 1 de deformaciones era distinto de cero, o el de tensiones. Acá sí vale la proporcionalidad porque eh, si uno es cero, el otro también es cero. Eh, Claramente porque cualquier valor multiplicado por cero va a seguir siendo cero. ¿Sí? Al igual que en tensiones, se mantiene, por supuesto, que el invariante 1 del tensor original va a ser igual al invariante 1
de mi tensor esférico y el invariante 1 de mi tensor desviador necesariamente tiene que ser nulo. Si no lo fuera es porque alguna cuenta hicimos mal. Nos pide ahora, para el mismo ejemplo, determinar la máxima deformación transversal. De vuelta, la fórmula es la misma que en tensiones teníamos para determinar la máxima tensión tangencial. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en tensiones nosotros teníamos, si esta es la circunferencia de Moore y esto es sigma 3, sigma 1 y esta es mi circunferencia, la máxima tensión tangencial no iba a ser otra cosa más que el radio de esa circunferencia. El radio de esta circunferencia es sigma 1 menos sigma 3 con su signo, ¿sí? Si esta situación se diera acá, en donde ambos son positivos, está claro que el diámetro de esta circunferencia es sigma 1 menos sigma 3, ¿sí? Acá también sigue siendo sigma 1 menos sigma 3, nada más que como sigma 3 tiene signo negativo, en realidad esto va a quedar como sigma 1 menos sigma 3, o sea, sigma 1 más sigma 3, que claramente es el, el diámetro de esta circunferencia. Y el radio, por supuesto, es sobre 2, porque estamos hablando de el radio, ¿no? O sea, el máximo valor que puede alcanzar en lo que en nuestro sistema de coordenadas habitual, que es xy, y acá es sigma tau, ¿sí? Es el radio, o sea, sigma 1 menos sigma 3 dividido 2. En deformaciones es exactamente lo mismo, nada más que vamos a tener acá epsilon y acá vamos a tener las transversales, digamos, acá las longitudinales y acá las transversales, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo desde lo conceptual. Entonces, la fórmula de la máxima deformación transversal es epsilon 1 menos epsilon 3 dividido 2, ¿sí? Epsilon 1 menos epsilon 3 sobre 2. Vamos a borrar lo que anotamos para que se vea. Entonces, tenemos determinado epsilon 1, tenemos determinado epsilon 2, tenemos determinado epsilon 3, hacemos la cuenta y nos da el valor de la máxima deformación transversal, ¿sí? ¿Se acuerdan que en tensiones, aparte de la máxima transversal, por ahí no, nos iba a interesar, perdón, al revés, esto. No son los únicos que llegan a esta hora con la cabeza quemada, ¿eh? No se hagan. También yo. Si, si esta es mi circunferencia de Moore, además de interesarme la tensión tangencial máxima, me interesa cuál es la tensión normal asociada a la máxima transversal. Y esta tensión normal asociada a la máxima transversal era sigma 1 más sigma 3 dividido 2. ¿Sí? De la misma forma, para la máxima, para la deformación longitudinal asociada a la máxima deformación transversal, va a ser epsilon 1 más epsilon 3 dividido 2. ¿Sí? Hacemos con los mismos valores, por supuesto, que teníamos determinado acá, hacemos la cuenta y tenemos el valor
de la máxima deformación longitudinal asociada a la máxima transversal. ¿Qué quiere decir en términos prácticos esto? Que cuando mi elemento esté sometido a la máxima deformación transversal, o sea, a la máxima deformación en este sentido, por decirlo de alguna forma así, ¿sí? A la máxima deformación transversal, al mismo tiempo voy a tener un alargamiento, digamos, una deformación longitudinal, ¿sí? De este valor. Estas dos cosas ocurren al mismo tiempo, porque es la deformación longitudinal asociada a la máxima deformación transversal. O sea, en el momento en que yo tenga la máxima transversal, voy a tener este valor, ¿sí? Que claramente no va a ser el máximo de la deformación transversal, ¿sí? Porque yo voy a estar en esta condición. La máxima deformación va a ser este valor, ¿sí? Epsilon 1. Y cuando tenga la máxima transversal, yo voy a estar en este valor, ¿sí? No es el máximo, pero por ahí esta situación de combinación entre máxima transversal y esta longitudinal es la que me genera mi situación más comprometida. Eso lo verán el año que viene cuando vean teoría de falla, pero es muy probable que la pieza no falle cuando tenga la máxima deformación longitudinal, sino que falle cuando tenga una combinación de la máxima transversal combinado con una máxima longitudinal, que si bien no es la máxima, fíjense que es importante también. O hay veces que es importante, dependiendo del caso, y dependiendo de cuán rígido o cuán flexible sea el material, puede que falle en una situación o en la otra. Básicamente para eso es que estudiamos todas estas cosas. Se los cuento como para que sientan como que tiene, más allá de- del placer de torturarlos con cuestiones matemáticas, todo tiene un sentido y un porqué, digamos, ¿no? Bueno, hasta acá es lo que tenemos de tanto la parte teórica como la parte práctica. Eh, el lunes que viene entiendo que de forma presencial eh, van a haber un parcialito de tensiones y deformaciones y después o antes, no sé cómo el ingeniero Sánchez organizará la clase, después o antes, ejercitación en general, digamos, a modo simulacro parcial, digamos, ¿no? Eh, la parte práctica de formaciones, como ustedes verán, de formaciones y tensiones, ¿no? Tensiones y deformaciones, es bastante sencilla, son cuentas bastante sencillas, no hay... eh, si tienen el concepto claro, es un tema sencillo, lo importante es tener los conceptos claros. Por eso los invito a pegarle una repasada al tema y, y aprovechar a full esta semana del campus. Si tienen alguna duda, hagan todas las consultas que tengan por el campus. Si alguno tiene consultas ahora, aprovechamos este tiempo que nos queda para evacuar consultas, pero yo sé que muchas veces sobre el pucho son pocas las dudas que hay, pero bueno, después se ponen a estudiar, a repasar los apuntes, a repasar el video y empiezan a surgir dudas, súbanlas como pregunta por el foro, mándenme mail o sí, mail o por el foro y trataré de contestársela lo más rápido posible. No sé si ahora a alguno le queda alguna duda de lo que estuvimos viendo.